pero yo creo que las alabanzas son para que levanten el ánimo. Y él dice en esa alabanza: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. Y no es eso como el Señor quiere que nosotros andemos, absolutamente confiados. Te recomiendo que la puedo enviar para que la escuches una y otra vez. A mí personalmente, cuando estoy bien abatida, triste, desconsolada, me siento mal, lo primero que hago es, de verdad, pongo alabanzas durísimo y empiezo a cantar con ellas. Tengo una voz espantosa, pero eso me quita la angustia, me quita el dolor, me quita el llanto. Y bueno, así lo hago yo y espero que te sirva de algo. Y la primera alabanza Bueno, eh, nos hace muchas pensar gracias. con gusto, Angelita. La primera alabanza me hace a mí pensar y me imagino que cada una de ustedes, ¿cómo se imagina que van a hacer, que va a ser ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que van a hacer? Que, como dice esta alabanza, van a danzar. Me imagino que Lupita va a danzar como un trompito, no lo dudo. Nos vamos a quedar mudos. Vamos a tal vez a caer de rodillas. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos, ¿cierto? No tenemos ni idea, pero definitivamente lo que nos queda esta alabanza es algo muy bien cierto, que nosotros vamos a alabar por toda la eternidad. Que nosotros vamos a estar adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nos vamos a adorar y alabar su majestad. Y no va a ser por unos 5 minutos o 20 minutos en la iglesia o de cuando en vez, sino por toda la eternidad. Entonces, a mí me funciona mucho. Cuando estoy sobre todo triste, más que cualquier cosa. Cuando recuerdo cosas que me duelen en el corazón o cuando siento la, la falta de mi hijo, la falta de mi nieta, de mi familia, porque realmente yo ahora estoy sola, realmente sola, en el sentido de familia, ¿no? Yo sé que tengo al Señor conmigo, pero así, hay días que se levanta uno así triste y blue, como dicen acá, y la alabanza es la que siempre me levanta. Yo generalmente escucho alabanza porque estoy trabajando y tengo alabanza y así es como me he aprendido muchísimos versículos de la Biblia, es por la alabanza. Entonces, bueno, bendito Padre, venimos aquí a alabarte y a glorificarte. Venimos a darte la gloria, Señor, la honra, el poder a ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de majestad. Gracias, Señor, por otro día más que nos has regalado, Señor. Ya estamos culminando el día, Señor. Y bueno, estamos ahorita en este momento sentadas al pie del Maestro, Señor. Aunque es mi voz la que va a hablar, Señor, yo sé que eres tu Espíritu Santo como un maestro que quiere que nosotros pasemos esta palabra, porque lo que lo hacemos es pasarla, Señor. Tú nos enseñas, ah, nos abres el entendimiento a mí personalmente, Señor, para que yo ponga en palabras, organice una enseñanza, pero en realidad, Señor, yo lo único que estoy es un medio, así como Pablo fue un medio del Espíritu Santo para llevar el Evangelio. Así yo soy hoy un medio, Señor, para poder transmitir un poquito de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que obviamente, Señor, lo ponemos en tus manos. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, Señor, porque vive en cada uno de nosotros. Lo aprendimos, lo hemos reaprendido, lo tenemos muy recalcado en nuestro corazón, Señor, que tú nos sellaste con este Espíritu Santo, Señor, y no solamente eso, sino que nos ungiste con él también, Señor. Gracias. Gracias porque el Espíritu Santo está más cerca aún que nuestra propia voz, Señor, que nuestro propio respirar. Y bueno, empezamos. Amén. Entonces, ayer vimos que el Evangelio de Dios, del cual el apóstol Pablo estaba hablando, fue el Evangelio prometido por los profetas del Antiguo Testamento. También vimos que el Evangelio es de Dios, que es originado por Él, que no es idea ni de ningún ser humano, ni de Pablo hace 2000 años, ni de ningún ser humano. El Evangelio fue creado en el corazón y la mente de Dios, y el Evangelio no es más que una palabra, que una persona. ¿A quién concierne el Evangelio? A su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el Señor Jesucristo. El tema principal del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia cuando hablamos de que nosotros, las personas que
creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos una religión. Ser cristiano no es una religión. Esa es la diferencia. Nosotros conocemos por fe a nuestro Señor Jesucristo y nosotros transmitimos el Evangelio, lo recibimos, nosotros lo transmitimos a otras personas. ¿Por qué? Porque es una relación con la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, no se trata de ninguna religión, no se trata ni siquiera de una creencia, es de una fe de una persona, y ella es el Señor Jesucristo. También vemos ayer que Pablo declaró y recalcó muy claramente los versículos que vimos ayer. Ahora, se los uno para que podamos seguir hoy con los siguientes versículos, para que no nos quedemos como, ¿qué? Sino tratar de hilar lo que vimos ayer en pocas palabras. Así Silvia se pone un poquito al día también. Entonces, también vimos ayer que Pablo declaró que Jesucristo nació de una virgen. ¿Qué indica eso? Primero, indica una cosa, que en su aspecto físico, él nació como un ser humano, como un hombre. Pero al haber nacido de una virgen, él nació sin pecado. En el aspecto físico, vimos ayer también en el de la humanidad del Señor, vimos que él era del linaje de la simiente de David, por cuenta de José, el esposo de María. Todo esto demuestra que la humanidad del Señor Jesucristo. Pero por otra parte, también vimos ayer que al tener un nacimiento virginal, se declaró que era el Hijo de Dios, con poder, porque fue el Espíritu Santo que vino sobre María. No fue nada más, no fue un hombre, no fue sino el Espíritu de Dios el que vino sobre ella. Y a ella manifestó su poder en Jesús, que aun siendo un hombre, esa parte mostraba que era perfectamente Dios. Y todo esto se hace a través del Espíritu de la Santidad. Adicional a eso, todo eso fue comprobado cuando Jesucristo, nuestro Señor, resucitó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección de Jesucristo confirma todo el hecho de que Él fuera primero 100% hombre y también 100% Dios. O sea, ¿qué es lo que la Biblia presenta? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia nos enseña al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. Y no es solamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla de la vida de Jesucristo en los Evangelios, de cómo Él vivió su vida, de cómo Él caminó por los caminos de Judea, de Samaria, de Galilea, por esos 3 años polvorientos. Se cansaba, aprendimos ayer, como cualquier persona, tenía hambre como cualquier persona, tenía todas las necesidades físicas como cualquier persona. Y después, pues obvio, pero eso no es solamente desde el Antiguo Testamento, desde los profetas y desde el Génesis, la Biblia se trata del Señor Jesucristo. Entonces, ya hilando esto, vamos al versículo 5. Estamos hablando del libro de Romanos, del primer capítulo del libro de Romanos, y vamos a empezar con el versículo 5. Ayer terminamos en el versículo 4. Y dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Él no dijo, por quien yo recibí la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Él dijo, por quien recibimos. Ahora, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero ahí me está incluyendo a mí. Y yo sé que las está incluyendo a cada una de ustedes. Sabemos que Dios nos salva por su gracia. Ese es el método que el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo, determinó para la salvación. Ese fue el plan que determinó la gracia. Y la gracia la aprendimos muy claramente con Juan. Era porque Él era bueno, porque Dios era un Dios bondadoso. Pero mire lo que dice aquí el versículo. ¿Por quién? ¿Por quién? Sabemos mejor que nada que Dios es el Padre, que Dios es la fuente. ¿Y quién es nada más que el medio? El Hijo. Dios es la fuente, pero su Hijo Jesucristo es el medio
por quien recibimos nosotros la salvación. Y como les digo, no están hablando solamente de los apóstoles, están hablando de todos nosotros. Aquí Pablo obviamente es una carta personal y él estaba poniéndose él en primera persona, pero era pluralizada la carta. Aun cuando él decía, yo lo recibí, pues están diciendo, nosotros lo recibimos. Ahora, todos nosotros somos apóstoles, porque también aprendimos ayer o reaprendimos que ser apóstol es ser un enviado. Y todos nosotros somos enviados. Ahora, la gracia y el apostolado son dos cosas bien importantes en este versículo. La gracia es el término general con que se refiere lo que hizo el Señor por nosotros, lo que hizo por Pablo, pero lo que hizo por nosotros. Y el apostolado es el término específico que nos limita a cada uno de nosotros. En dos palabras, o de otra manera. Por la gracia cada uno de nosotros somos salvados, pero por el apostolado cada uno de nosotros tenemos también la función de presentarle el evangelio a otras personas. Hablando de la gracia, esa fue la gran palabra que utilizó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque para él, como también lo veíamos ayer, para él, la gracia del Señor que él no merecía fue la que lo salvó a él. Y como él decía, el peor de todos, el más pecador de los pecadores. Pero la gracia del Señor, en lugar de venir a ponerle el dedo así y decirle por tu culpa, porque estás persiguiendo, lo salvó. O sea que Pablo podía entender claramente que todas las cosas habían venido por medio de la gracia. Tanto la salvación de que él habla, como el apostolado que fue el Señor lo envió a hacer. O sea, la gracia, que es el favor inmerecido de Dios por medio de su gracia. El Dios del cielo nos dio a todos, cada uno de nosotros pecadores que merecíamos el infierno. Pero en lugar de eso, que nos dio la salvación. Entonces, con respecto a la palabra apostolado, no, como les digo, no se refiere solamente a aquellos que eran los apóstoles. Todos nosotros realmente somos enviados por Dios. Todos nosotros somos apóstoles. Todos nosotros somos testigos del mensaje del Evangelio. Nosotros lo recibimos por alguien que fue un apóstol para nosotros y nosotros debemos ser apóstoles para otras personas. O sea, así como alguien fue enviado para recogernos y a presentarnos el Evangelio a nosotros somos enviados para recoger y llevar el Evangelio a otras personas. O sea que tú, yo, Angelita, Nancy, nosotras también hemos recibido la gracia de la gracia del Señor nos salvó y el apostolado para que llevemos la buena noticia. También este versículo dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Ahora, ¿qué realmente quiere decir la obediencia a la fe? ¿Qué es la fe? Habla acá de dos palabras, obediencia y fe. ¿Qué viene primero? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Si nosotros tenemos fe y confiamos y creemos, vamos a poder obedecer. O sea que la obediencia no es más que un fruto o un resultado de la fe. O sea que en otras palabras, lo primero realmente es la fe. Y una vez que nosotros tengamos fe, vamos a tener la obediencia, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a obedecer ser enviado. Si yo tengo la fe de que lo que el Señor dice es un sí, es un amén, si yo tengo la fe de que puedo confiar en Él, que Él tiene un propósito para mí, que Él sigue siendo fiel, que Él siempre nos mantendrá, que no nos dejará, yo puedo obedecer a todo lo que Él me dice, porque yo tengo la fe y la fe produce obediencia. Sea, Dios nos salva y sabemos que el Señor Jesucristo nos salva por medio de la fe, no por las obras que nosotros hagamos. Pero Él después de que nos ha salvado, y esto ya lo hemos visto bastante, pero vale la pena recalcarlo porque aquí Pablo está utilizando esas palabras. Y acuérdate que lo que está hablándole a los romanos, está hablándoles de la gracia. Entonces ya hemos hablado bastante que aunque el Señor nos salva por gracia,
aunque no necesitamos ninguna obra para ser salvados, después de que hemos sido salvados, Él espera de que nosotros hagamos las obras. ¿Cómo? Mostrando su obediencia a Él. La fe nos tiene que hacer obedientes a Cristo. Si nosotros somos unas desobedientes, si nosotros no obedecemos la palabra, tenemos que de pronto meditar acerca de cuánta fe tenemos. ¿Ven? Mi fe en el Señor Jesucristo es la fe salvadora. Si tenemos fe para creer que somos salvas, ¿cómo no vamos a tener fe para el resto de las cosas? Es la fe lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, ¿cierto? Es por la fe que nosotros tomamos la decisión de rendirnos y entregarle su corazón a Él. Es por la fe que nosotros determinamos y entendimos que Él nos amó a nosotros primero. Y que es por la fe que nosotros entendemos que Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, hay una doctrina que es la doctrina de la fe. Conocemos, sabemos, entendemos ya esta doctrina. Pero debe haber una disciplina, que es la disciplina de la obediencia, que es nuestra manera de actuar, que tiene que acompañar. O sea, tiene que ser una cosa completa, no puede ser una parte, no podemos tener fe pero no tener obras y no ser obedientes. Es imposible. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a la fe que tenemos. O sea, no podemos... leí algo tan interesante que lo puse aquí, porque me pareció súper interesante. Y dice que se los voy a leer tal cual como lo copié. Dice, usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez los elementos que hay en la sal? La sal se compone de dos sustancias venenosas, el sodio y el cloruro. Cada una de ellas tomada aisladamente podría envenenarnos, pero los dos elementos combinados constituyen la sal, sustancia muy importante para la salud. Entonces, ahí va, aquí viene exactamente lo mismo. El creer y el obedecer van juntos, así como el cloruro va junto con la sal y al estar junto, perdóname, el cloruro va junto con el sodio, el estar juntos lo que nos hacen es bien para nuestra salud. Asimismo, el creer y el obedecer van juntos para que nosotros podamos ser esa sal en la tierra. Creer y obedecer es lo que determina la sal que nosotros somos en la tierra. Me parece muy lindo. Vamos al versículo 6. Entre las entonces sigue Pablo diciendo, entre las cuales estás también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahora ustedes dirán, espera tantito, me perdí, porque a mí me pasó. Entonces voy a leerles el quinto y el sexto juntos para que vean que no estamos perdidos. Dice aquí Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones, a la obediencia de la fe por amor a su nombre. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y sigue diciendo, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes? Los que recibimos la fe. ¿Quiénes? Los que hemos recibido el apostolado. ¿Quiénes? Los que hemos recibido la gracia. Ahora sí. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser. Todos hemos sido escogidos. No hay ninguno que haya sido echado ni desechado. Todos hemos sido escogidos. Todos hemos sido llamados. Lo importante no es eso. Lo importante es qué determinación tomamos con este llamado. Entonces, todos hemos sido llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la última parte del versículo. Llamados a ser de Jesucristo. Parte de lo que les estoy leyendo, del versículo. Llamados a ser de Jesucristo. Aquí, la palabra que se utiliza para llamados se refiere
a aquellos a las cuales se les ha extendido una invitación. Esa es la palabra que se usó en el escrito inicial. O sea, que la palabra llamados a ser de Jesucristo, espérate que yo estoy oyendo acá en la televisión. Ya. Entonces, esa es la palabra llamados, se refiere a quienes se le ha extendido una invitación. O sea, nosotros hemos recibido una invitación. ¿Quiénes somos los llamados más que aquellos que hemos escuchado el mensaje? Son aquellos que han oído, son aquellos que hemos oído. No es para aquellos que no oyen. A todos se les ha extendido la invitación, a todos, sin excepción. Pero los que son llamados son los que han oído, de acuerdo a la versión original de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó eso bien claro cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En realidad sí, se extendió una invitación para todo el mundo, pero solo los que escuchan la voz del Señor son los que le van a seguir. Así es de sencillo. El Señor Jesucristo nos llama y nosotros decidimos y respondemos. Ahora, si nosotros hemos respondido, como estamos aquí, las que estamos aquí hemos respondido, nosotros somos los elegidos. Nosotros ya estamos elegidos. Pero no porque no le haya enviado una invitación a todo el mundo. Todo el mundo recibió la invitación. Solo los que oyen, para que quede bien claro eso, solo los que oyen la voz del Señor son los que son escogidos. Y ahí es la diferencia entre ser llamado y ser escogido. Pablo nos dice aquí, si nosotros hemos respondido, nosotros ya estamos elegidos. Él está asegurándole a los hermanos en Roma que ellos estaban comprendidos dentro de la gracia del Evangelio de Jesucristo y que por eso Él los había llamado a ser de Jesucristo. O sea, todas las personas habían sido llamadas a ser de Él. Ahora, ¿qué podemos ver en estos dos versículos 5 y 6 de lo que leímos? Primero, que Pablo tiene un mensaje y ese mensaje es de acuerdo a las Escrituras. Segundo, ese mensaje, ¿quién es? Es el Señor Jesús resucitado, el Cristo resucitado. Tercero, que el mensaje es universal para todo el mundo. Y cuarto, que el mensaje es para la obediencia de la fe. Solamente si obedecemos a través de la fe podemos ser elegidos. Esto es lo que nos está diciendo en estos dos versículos. Ahora miramos lo que dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes ven que él vuelve a poner juntas las dos palabras, o sea, la pequeña frase, gracia y paz a vosotros. Aquí dice lo mismo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le está diciendo aquí acá? Él dice que somos amados de Dios. Así como somos los llamados de Jesucristo, somos amados de Él. O sea, todos los llamados del Señor Jesucristo son amados de Dios. El Señor Jesucristo, Él está enviando esta carta a los hermanos en Roma. O sea, Él les está diciendo que Dios los amó a ellos, que Dios amó a los hermanos en Roma. Y que aún en las diferentes dificultades, aún en las cosas más difíciles que tengamos que pasar cada uno de nosotros, que las pasamos, el Señor nos ama. El Señor es bueno. Y nosotros hemos sido llamados a ser Jesucristo. Para que cada uno de nosotros, como hijas de Dios, debemos regocijarnos y descansar en el amor de Dios para cada uno de nosotros. Descansar en que en el amor de Dios es íntimo y es personal. El amor de Dios nos entregó a su propio Hijo. En eso debemos descansar. Aquí Pablo también dice que ellos han sido llamados a ser santos.
O si lo pudiéramos decir de otra manera, que ellos han sido unos santos llamados. Y eso es lo que somos nosotros, cada uno de los creyentes. Somos santos llamados, porque nos hemos santificado cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Él nos hace santos. Y si somos santos, ya somos llamados. Es nuestro nombre. Un santo no es aquel que ha sido exaltado para nada, sino es aquel que exalta al Señor Jesucristo. Tú eres santa y yo soy santa, no porque nos hayamos hecho ningún mérito, sino porque nosotros exaltamos a la persona de Jesucristo. Por eso lo ponemos a Él en primer lugar, porque Él es el que se convierte en nuestro Salvador. No somos santas debido a nuestro carácter, no somos santas debido a nuestra conducta ejemplar, no somos santas por nada de eso, solamente por la fe en el Señor Jesucristo y el hecho de que Él nos ha separado, nos ha apartado, el hecho de que somos de Él y le pertenecemos a Él, el hecho de que estamos separadas para Él y que tenemos una posición en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque no somos santos, ¿cierto? Por nuestro carácter, sí debemos comportarnos como santos. Ustedes ven que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia lo que han leído ustedes, yo la he leído toda más de una vez y yo en ninguna parte recuerdo que alguien haya sido llamado santo en la Biblia. Para nada. No hay ninguna persona que en todo el contexto desde el Génesis al Apocalipsis haya sido llamado santo en la palabra de Dios. La que nosotros hemos sido santificadas es solo por lo que hizo el Señor Jesucristo en esta cruz. Solo porque le pertenecemos a Él. Solo porque hemos sido llamadas por Él. Mire lo que dice aquí Pablo en Filipenses 4, en el versículo 21. Saludad a todos los santos. Está hablando a los filipenses. O sea que él lo que está diciendo es que todos los que ya han creído en el Señor Jesucristo son santos. Y es cierto, todos los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo somos santos. Pero debemos aprender a comportarnos como tal. Debemos poner nuestra parte en esto. Debemos mantenernos limpiándonos, debemos mantenernos en santidad. Eso también lo aprendemos muchísimo. Sin embargo, obviamente el que nos ha santificado es el Señor. El que nos ha lavado es el santo. No por nada que nosotros seamos a decir. En el original griego, esta palabra de santificar realmente es la palabra agios. Y esa es la palabra que le está utilizando. No somos santificados. También el apóstol dice, les dije a ustedes que recordaran, porque en el versículo anterior también lo había dicho, gracia y paz. Si ustedes ven a medida que vayamos estudiando todas las cartas de Pablo, que es lo que el Señor quiere y si Él lo permite, a las iglesias, Pablo utiliza como una par, de una manera formal, de una manera consecutiva. Siempre lo utiliza en todas las cartas esas dos palabras y en ese orden, gracia y paz. ¿Por qué? Es tan simple como que lo ha explicado desde el versículo 1 de Romanos. Porque es necesario aceptar la gracia del Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener paz. Solo podemos experimentar paz cuando hemos sentido la gracia del Señor Jesucristo. No hay otra manera. La gracia, que es la palabra charis en griego, era la forma en que los judíos antiguos se saludaban. Ellos no saludaban shalom, se saludaban charis. Mientras que la paz, que es shalom, la palabra shalom, es la nueva judía para saludar. Antes ellos se saludaban gracias, pero ahora ya se saludan paz. ¿Qué hizo Pablo aquí? Acuérdese que él había sido educado intelectualmente, una persona con alto conocimiento. Él aquí las utiliza, él las combina acá para darle el valor perfecto, la gracia y después la paz. Gracia y paz. El versículo 8. Aquí en este versículo 8 estamos
vamos a empezar a ver lo que es el propósito de Pablo en esta carta. Antes, hasta este versículo, habíamos visto lo que es la manera en que él saludaba y adicional lo que él era en Cristo. Ahora, perdón, a partir de aquí vamos a ver el propósito que tiene con esta carta. Entonces, sigamos con este versículo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, él nos está hablando ya él empieza a hablarle de una manera más personal. Él empieza a centrarse en ellos, a hablarles de una manera personal. Él pasa de la introducción pública, de decir yo soy esto, el Señor me trajo a esto, a decir, a ponerles atención a Él, a darle gracias a Dios por Él, a decirles, yo sé que la fe de ustedes la conocen los demás. Yo sé que la fe de ustedes no es ni siquiera porque yo haya oído, la haya escuchado, sino porque los demás que van allá la han divulgado a través del mundo. Él quería visitar Roma. Yo les decía ayer que Pablo no había visitado Roma, que Pablo había establecido esta iglesia no porque él hubiera estado ahí como para establecer la iglesia como había estado en Corinto, en Efesios, en, en, y en las otras iglesias en Tesalónica o en Colosas. Él no había estado, allá sí había estado, en Roma no, pero le había enseñado a tantas y tantas personas el Evangelio cuando había estado en estas diferentes iglesias, que esas personas habían vuelto a Roma ya conociendo el Evangelio y lo habían multiplicado. O sea que Pablo sí era el que había enseñado el Evangelio. Pablo era el que había creado a distancia esta iglesia, lo aprendimos ayer. Entonces él aquí está diciendo claramente a los romanos que él va a ir en un futuro a Roma. Él les está diciendo que le da gracias a Dios mediante Jesucristo por esa iglesia, por esas personas. Él está expresando una acción de gracias por cada uno de ellos. La iglesia de Roma se había formado, como les digo, por todas las personas que habían recibido la instrucción de Pablo en otras partes que habían vuelto a Roma. Pero las noticias de la iglesia de Roma también se habían divulgado por todo el imperio. Ya era bien conocido de que muchas personas en Roma se habían convertido al Señor Jesucristo. Había tantos rumores de eso que hasta incluso el mismo emperador se alarmó. Y por eso fue que empezó, porque es alarmada, porque ya el rumor era grande de que en Roma había una gran iglesia de Jesucristo, es que empezó la persecución de la iglesia. De tal manera que, recuerden, esta carta que él manda, yo se les conté ayer, esta carta que él manda la manda cuando está en Corinto. Esa carta que él la manda cuando él ya llevaba creo que entre 18 y 20 años de ministerio. No es la primera carta y es apenas empezó su ministerio. Habían pasado ya 18 o 20 años y él nunca había ido a Roma. Pero sin embargo ya había una iglesia establecida, fundada, y una iglesia fuerte que hizo incluso alarmar al mismo emperador. Entonces él dice aquí claramente, les dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Roma era el centro del imperio, Roma era la ciudad más importante de la época, de tal manera que lo que pasaba en Roma se conocía en el mundo entero de su época. Con esta declaración el que está revelando la importancia y la influencia que Roma tenía sobre el mundo. Y él también está revelando que la fe cristiana que había en Roma ya estaba produciendo un impacto en la vida del imperio romano. Ahora, la pregunta para ti y para mí es, ya se la saben, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto y el alcance de las noticias sobre tu fe y mi fe en nuestro Señor Jesucristo y nuestro entorno actual? ¿Realmente estamos causando el impacto que Roma estaba causando en el mundo entero por la fe? ¿Estamos causando un impacto? ¿Hay noticias sobre nuestra fe a nuestro alrededor? ¿Hay noticias de tu fe alrededor en tu casa?
en tu familia, en tu puesto de trabajo, en las personas que te conocen? Ahora, la respuesta solamente cada uno de nosotros la tenemos, pero yo creo que es algo para meditar. Vamos al versículo 9. Dios, sigue diciendo Pablo, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración. Mire que cuando yo estaba preparando esto, yo no estoy tratando de decir, uy, yo como sé de la palabra de Dios, porque no sé nada. Yo sí la he leído muchas veces, tengo que decir. Yo sí le he dedicado mucho tiempo a la palabra de Dios, a la Biblia, a leerla. Pero solo cuando estás en una posición de realmente como coger palabrita por palabrita y desmenuzarla, como cuando uno tiene una telita y empieza a sacarle los hilitos. Es que como que, ahí sí como dice, cae uno, cuando uno ve los tesoros escondidos que tiene la palabra de Dios. Cuando yo leo esta primera frase, se las voy a volver a leer, no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasó. Dios a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo. Es una frase simple, ¿cierto? Pero a mí me llena de, ¿cómo se dice? Como de, me pone la carne de gallina. Dios a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo. ¿Estamos haciendo nosotros eso? Nosotros estamos sirviendo al Señor, anunciando el evangelio de su Hijo. A mí eso me hizo sentir como, wow, qué mal estoy, qué mal estoy. ¿Cuántas veces he leído este versículo? Muchísimas veces, pero hasta hoy no lo había visto de esta manera. Dios a quien sirvo anunciando el evangelio. Sigue diciendo él. Me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hablábamos ayer, yo creo que era ayer, o hablaba yo con alguien, pero yo decía, la semana pasada estaba hablando al respecto con alguien. No es suficiente con que presentemos el Evangelio, no es suficiente con que hagamos, llevemos a una persona al Señor Jesucristo. Debemos así seguir el ejemplo de Pablo. Y lo vamos a ver en todas las cartas. Él siempre oraba. Pablo tenía una intensa vida de oración. En todas sus cartas él lo dice. Él siempre dice cómo ora por cada uno de ellos, cómo los tiene presente en todas sus oraciones diariamente. Él oraba por sus iglesias. Él oraba por cada persona a la que le presentaba el Evangelio. Él siempre estaba diciendo que estaba orando por algo. Ahora la pregunta también para nosotras hoy, porque no es solamente conocer la palabra de Dios, ay, sí, mira, acá dice esto y esto es lo que quiere decir, es qué nos está trayendo a nosotros. Cada enseñanza que realmente nos deja a nosotros, a ti y a mí. Estamos nosotros orando por esas personas a las cuales algún día le presentamos el Evangelio. Estamos nosotros manteniéndolas, pidiéndole que el Espíritu Santo las siga manteniendo en un deseo y en un anhelo y en una sed de Jesús, de que ellas crezcan espiritualmente, de que ellas recuerden que han sido pasadas de las tinieblas a la luz, que tengan el valor de eso bien guardado para que se mantengan santas y puras delante del Señor. Parte de predicar el Evangelio es mantenernos orando por las personas a las cuales a lo mejor muchas de esas personas no las vamos a volver a ver en nuestra vida. A lo mejor muchas de esas personas viven en otros sitios donde nosotros no tenemos acceso a ellas ahora, pero eso no nos quita que tenemos que seguir orando por ellas. Aquí Pablo destaca claramente que oraba continuamente por los creyentes. Aquí Pablo, como les digo, escribió esta epístola como 20 años después, de 18 o 20 años después de que él se convirtió al Señor. Pero en esta epístola él se sincera, él como que abre su corazón a los humanos, a cada uno de los hermanos en Roma. ¿Por qué lo hace? Porque no los conocía personalmente. Él había presentado el Evangelio a algunos que habían vuelto a Roma y habían presentado el Evangelio a otros, había ido creciendo, se había ido multiplicando. Pero él, aunque oraba por todos ellos, ni siquiera los conocía. Entonces él puede decirles aquí,
de una manera personal, yo oro por cada uno. Sigue con el versículo 10 diciendo, rogando de que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí vale la pena, y lo que les voy a hablar con respecto a esto, también fue algo que me abrió mucho los ojos. Porque mire lo que les dice a él, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, hasta ahí no estamos todo de acuerdo porque así oramos nosotros, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es lo que él estaba orando. Y él no estaba diciendo mentira. Si él les escribió una carta así después de 20 años de haber conocido al Señor Jesucristo, de haber tenido ese encuentro con él, era porque eso era lo que él sentía en su corazón. Él tenía, dice aquí, rogando, tenía una intercesión constante en oración por él. Él oraba constantemente por cada una de las personas que conocían el Evangelio. Pero aquí, ese ruego es un aspecto más especial, porque este ruego aquí es en especial para que tenga favor en un viaje para ir a visitarlos, para que el Señor le dé la dicha, como decimos nosotros los colombianos, de poder ir a visitar a los romanos. Él tenía proyectada una visita a Roma. Él tenía un ferviente deseo en su corazón por mucho tiempo, por largo tiempo de ir a Roma. Ahora, sin embargo, les cuento cómo fue ir a Roma. Ya lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos leído. Sin embargo, les voy a decir. Los deseos de Pablo estaban subordinados a la voluntad de Dios. O sea, el propósito supremo de Dios en la vida de Pablo y en la vida de las iglesias con las cuales él pasaba tiempo, en las cuales él predicaba y enseñaba, estaba totalmente subordinado a la voluntad de Dios. Aunque él quería ir a Roma, y lo pensó, pues han pasado ahí 20 años ya, y hace 20 años que quiere ir a Roma. Él, sin embargo, sigue bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito supremo que el Dios le ha puesto. Pero él seguía orando, dice claramente, para que tuviera un próspero viaje a Roma. Ahora, si ustedes se acuerdan y si leen el relato, y yo creo que ustedes se acuerdan de su viaje, pues les quiero contar, les voy a dar una breve reseña del viaje de Pablo a Roma. No fue llamado próspero de ninguna manera. Si nosotros vemos en los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, él viajó a Roma como preso, número 1. Se encontró con una tempestad, número 2. La nave se perdió, número 3. Incluso cuando atracaron, después del naufragio en una isla, una víbora lo mordió, acuérdense, número 4. Estas 4 cosas le pasaron en su próspero viaje a Roma, al gigante del Evangelio, al que llevaba orando 20 años para que le fuera bien en su viaje. Y mira todas las dificultades. Aunque Dios lo amaba. Imagínense, el gran Pablo, y oró por 20 años. Y no le fue como él quería hacer. No le quitó el Señor todas las dificultades para que él pudiera viajar a Roma. Sí, terminó viajando, pero mira las condiciones en que viajó. Yo creo que eso nos debe dar a cada uno de nosotros aliento. A mí cuando yo estaba, como les digo, preparando esto, me alentó y digo yo, wow, él oró por 20 años. Y él pidió que su viaje fuera próspero. Y le pasaron todas estas cosas al gran Pablo, al gran siervo y esclavo del Señor, aquel que, como dice en el versículo que leí, que a mí me impactó enormemente, a quien él servía en espíritu, anunciando el evangelio de su hijo. Al gran Pablo le fue así. Imagínense cómo nos puede ir a nosotros. Sin embargo, él se sometió a la voluntad de Dios. Y el viaje que él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. Y así todo, Pablo reconoció el gran amor del Señor. A pesar de haber sido un encarnecedor de la iglesia primitiva, a pesar de haber hecho tantas cosas en contra del Señor Jesucristo, él dice que el Señor
que el Señor tuvo gracia y misericordia con él. Por eso él escribe en su carta a los Gálatas 2:20, hablando del Señor Jesucristo, las siguientes palabras. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente el Señor nos ha amado a nosotros primero, ¿cierto? Dice Pablo que mientras él odiaba a los romanos y los perseguía continuamente, los acosaba continuamente, a los romanos, no, perdón, a los cristianos, los acosaba constantemente. Dice él, el Señor Jesucristo me amó y se entregó. Se entregó por mí en la cruz. Él me amó primero. Y él podía determinar y aceptar y contarle al mundo entero que la tumba del Señor Jesucristo estaba vacía, que el Señor Jesucristo vivía. Ese legado deja para recordarnos que el Señor Jesucristo, aunque yo hubiera hecho las cosas que hubiera hecho en el pasado, aunque yo hubiera estado enlodada, murienta, el Señor me amó a mí, a mí, a Claudia. El Señor a mí me limpió, puso, dice su palabra, que me puso sobre la roca firme, que afirmó mi pie sobre la roca. ¿Por qué lo hizo? Porque él me amó a mí. Veamos el versículo 11. Sigue diciéndoles, está hablando de su viaje y sigue diciéndoles de una manera muy personal, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Por supuesto, Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. Él amaba enseñar la palabra de Dios. Pero también, como dice acá, él quería comunicar a los hermanos de Roma algún don espiritual. Y aquí la palabra utilizada para comunicar es una palabra que realmente quiere decir participar más de un bien, dar más de un bien. O sea, él quería dar más de la palabra de Dios, dar más de lo que él tenía, no solamente comunicar la palabra de Dios en palabras, sino participar de lo que él era él, de lo que él podía dar a esa congregación, a esa iglesia, a esos hermanos, a esos creyentes en Cristo Jesús. Él seguramente no quería decir solamente quiero contarles el evangelio y bueno, no, él tal vez quería decir quiero participarles del evangelio por medio de mi ministerio, por medio de mi enseñanza, de lo que yo soy, para que ustedes sean mejor instruidos en la verdad. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad, ¿cierto? Ellos la conocían porque el evangelio había sido trasladado allí por los que habían aprendido de Pablo, pero él quería tener ese contacto personal con cada uno de ellos. Él quería poder presentarles sus palabras del evangelio a ellos y poder darles de su gracia, de su poder, de lo que el Señor le había ministrado a él y poderle ministrar a los hermanos. Él quería instruirlos en la verdad. Ahora él dice, a fin de que seáis fortalecidos. Él quería que no solamente ellos conocieran la verdad, sino así como él había sido fortalecido, así como él había recibido la gracia y por supuesto a tener la gracia, la paz del Señor. Él quería también desarrollar ese carácter cristiano que él ya tenía en sus hermanos en Cristo en Roma. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo de una manera honesta, de una manera modesta, de una manera humilde, les está diciendo que ellos también necesitan la fortaleza que él ha necesitado. Que él también ha necesitado esa fortaleza y por eso él sabe que ellos también la necesitan y que él quiere en su propuesta visita a ellos, no solamente que ellos se vean beneficiados con el Evangelio, sino con el fortalecimiento de la fe que él ha tenido y que él quiere que ellos también tengan. Que ellos se beneficien no solamente del Evangelio, sino también de él mismo como ser humano, como persona, como un esclavo de Jesucristo. Él quiere que ellos no estén bendecidos solamente con la palabra de Dios, sino que él los pueda hacer participar de algo de lo que es de él.
y que ellos puedan participar y que él pueda participar de algo de lo que son ellos. Pablo era un apóstol que se sentía bendecido, no solamente por bendecir a los demás, sino porque en su ministerio las otras personas lo bendecían a él. Y eso era lo que él quería compartir con la iglesia de Roma. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿A qué se refiere eso? Él está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta es otra frase muy característica de Pablo que la usa en otras cartas, en otras epístolas. En los Corintios, en 1 Corintios 10, el versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. En primera Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Como ustedes ven, él usaba la frase para dar énfasis en algo. Cuando él quería enfatizar algo, él usaba eso, que no quiero, hermanos, que ustedes ignoren. Hermanos, que es la otra que es lo que él usa también. Obviamente se refiere a tanto hombres como mujeres. Se refiere a que todos somos, ¿qué? Hermanos de Jesús. A que todos somos, ¿qué? Hermanos unos con otros, somos hijos de Dios. A que todos somos, ¿qué? Hermanos menores de nuestro hermano mayor que Jesucristo. Pero aún así, Pablo ve acá que el deseo que él tenía tan inmenso de ir a Roma había sido estorbado. Lo dice aquí claramente. Ese propósito que tenía de visitarle siempre había sido estorbado de una u otra manera. Todos estos creyentes que se habían convertido al Señor por la predicación que Él les había dado en otras partes, que habían sido guiados a Cristo por Pablo y ellos habían guiado a otras personas en las diferentes partes del Imperio Romano, ellos no habían tenido la posibilidad, como les digo, de ver a Pablo y él sentía que su visita tan programada, no tan programada, tan deseada, tan planeada, había sido estorbada. Pablo quería realmente ir allá para recoger fruto, así como había recogido fruto en otras iglesias, así como nosotros vimos en las cartas de Juan, cuando Juan se sentía halagado con Gallo, con Demetrio, porque veía el fruto que ellos estaban dando. Todas nosotras, cuando presentamos el Evangelio, cuando tenemos a personas bajo nuestra ala, cuando estamos ayudando a alguien a crecer en Cristo, nos tenemos que sentir gozosos del fruto que ellas están dando. Yo le decía esta mañana a Angelita, ay Angelita, tú debes sentirte contenta y seguir orando por Nubia y por Lucía, porque ellas están bajo tus alas. Ellas, Angelita las ha traído. Angelita es la que es su mamá espiritual. Y ella tiene que orar por ellas, y ella tiene que darle gracias al Señor perdóname que algo me está molestando, por los frutos que ellas están dando. Y así debemos ser nosotros. Cualquier persona que dé fruto, yo me emociono mucho cuando oigo predicar a Anaí, porque el fruto de la conversión de Anaí yo lo puedo ver. Entonces yo me siento, wow, como una mamá gallina bien, 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 así como con los hombros bien arriba, porque uno se emociona del fruto que dan. Y así estaba Pablo. Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos y no lo había podido recoger, por supuesto, porque nunca había podido ir allá. Él quería también ganar más almas para Cristo. Él decía que él era esclavo del Evangelio para ganar almas para Cristo. Vimos eso. Él quería llevar fruto a los creyentes y ver el fruto de los creyentes. En Gálatas 5, 22 y 23, él habla mucho de esto, del fruto, ¿cierto? Hablamos del fruto. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto de los creyentes? Nosotros sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Él quería ver eso, sus hermanos en la fe. Ahora,
La frase que lo utiliza acá en este versículo, como los demás testigos, perdón, como los demás gentiles, nos indica también claramente que la iglesia de Roma era una iglesia de no judíos. Era una iglesia que mayoritariamente había sido convertida, habían convertido a los paganos, o sea, el paganismo era el que había sido convertido en esta iglesia. Es la frase que determina por los no gentiles. Entonces les vuelvo a leer el versículo para que pongan en todo lo que les acabo de decir. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Él está acá recalcando que él se ha propuesto ir a esto. No quiero que ignoréis, sabemos esto, ¿cierto? Para tener también como en vosotros algún fruto. Está hablando de esos frutos que él quiere recibir fruto de ellos, pero quieren que ellos también tengan fruto. Como lo he tenido entre los demás gentiles, todas las otras iglesias que él había podido estar físicamente y enseñado el evangelio y verlos crecer. Pero sigue diciendo, pero hasta ahora se me ha sido estorbado. Ahora vamos con el versículo 14. Y aquí ya en el versículo 14 en adelante vamos a empezar a ver las declaraciones que hace Pablo. Pablo va a hacer una serie de declaraciones sobre la fe. Y aquí vamos a ver. Entonces el versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí de este versículo 14 al versículo 17, él está hablando de ciertas declaraciones que vamos a hablar de ellas, vamos a comentarlas. Primero aquí en el versículo 14 él dice, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Después vamos a tener otra declaración en el versículo 15, pero ya se las voy a dar. Voy por versículo para no confundirla. Entonces aquí él dice, soy deudor, la primera declaración. Dice, pronto voy a anunciaros el evangelio. Ahora, con esta declaración que él dice que él era un deudor, él les decía que su vida, la vida de Pablo, que su persona, él como persona, era por gracia del Señor. Pero como él había recibido el oficio, el trabajo de presentar el evangelio a los no gentiles, era había sido la encomienda que se le había dado a él. Eso era lo que a él el Señor Jesucristo directamente le había dicho, ¿cierto? Le había dado una encomienda. Él era deudor a ellos, no porque él les debiera algo a ellos, no porque él hubiera hecho transacciones de ninguna manera con los romanos, o le debiera plata o cualquier otra cosa. No, no era nada de eso. La transacción había sido con el Señor Jesucristo. La deuda no era con los romanos en sí por ellos. La deuda era que él tenía con el Señor Jesucristo por cada alma, y en especial pues por ellos, en este momento porque les está hablando a ellos. El conocimiento que él tenía del Evangelio, el hecho de que el Señor lo había salvado por gracia, el hecho de que lo había santificado y apartado, escogido y seleccionado, lo hacía él deudor. ¿A quiénes? A todos aquellos que no conocían el Evangelio. A todos aquellos que todavía no habían oído el Evangelio, el hecho de que él ya lo conociera lo hacía deudor a ellos. Dice Pablo, a griegos y a no griegos. ¿Por qué hace él esta división? Todos conocemos un poquitico de historia, todas conocemos historia, todas pasamos por el bachillerato. Todos sabemos que los griegos eran personas muy educadas y muy civilizadas. Pero los que no eran griegos en esa cultura, o los bárbaros, o los que nosotros llamaríamos hoy por hoy paganos, ¿cierto? En realidad no era algo cierto, era una falsa división. Tenía la idea del mundo antiguo de que los griegos eran los educados, los conocedores, los inteligentes, y los demás, los que no eran griegos, eran los paganos, eran los ignorantes. Pero en realidad no era así. Lo que quería decir Pablo aquí era que él abarcaba todo el género humano,
que al abarcar a todo el género humano estaba entendiendo que los romanos eran parte de todo, griegos o no griegos. Habrían romanos griegos, habrían romanos que no eran griegos. Entonces él quería decir que a todos. Él decía que él era deudor a todos ellos, tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los griegos como a los paganos. Pero acuérdense que yo les digo que él llegó a ser deudor no porque tuviera transacciones con ellos, no porque les hubiera pedido prestado dinero, no, era porque él tenía una deuda. Y esa deuda él debía pagar, hablando del Evangelio de los demás. Él había tenido una transacción, sí, personal con el Señor Jesucristo. Y esta transacción lo convirtió a Pablo en deudor, lo convirtió en el deudor de todas las personas que no conocían el Evangelio. Él reconocía que por la gracia de Dios, esa gracia tan generosa que le había ofrecido en el camino a Damasco, esa gracia tan abundante, él había sido usar. Y por eso se consideraba un deudor ante el mundo perdido. Ahora, la pregunta es, ¿nos consideramos nosotras desde un punto de vista espiritual deudoras también? ¿Alguna vez alguna de ustedes ha considerado, uy, Dios mío, el Señor me trató, como yo no voy a ayudar a los que están de afuera? Si yo he tenido esta gracia y esta misericordia, el Señor ha tenido conmigo, como yo no voy a hacer nada por el Evangelio para los que no tienen? Así era como él se sentía. Esa era la deuda que él sentía. Él se sentía deudor por todos aquellos que no conocían el Evangelio. ¿Nos sentimos nosotros deudoras? ¿Estamos nosotros sintiéndonos tan deudoras que esta deuda no la vamos a pagar hasta que todos hayan escuchado las buenas nuevas del Evangelio? Mucha gente, millones y millones de personas no han oído los mensajes de salvación. Y el mensaje de salvación solamente está en el Señor. Pablo dice, he recibido a Jesucristo como mi Salvador y soy un deudor. ¿Alguna de nosotros nos sentimos así? Hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y somos deudores de presentarle el Evangelio, que somos deudoras de aquellos que están en tinieblas, que les debemos a ellos presentarles el Evangelio. Les queda esto también para meditar. Versículo 15. Así, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ya habiendo dicho que él se consideraba un deudor, él aquí dice también en este versículo que está dispuesto a pagar la deuda. Él no solamente estaba dispuesto a pagar la deuda, él estaba deseoso, ansioso de predicar el Evangelio. Estamos nosotros ansiosas, tenemos el entusiasmo de Pablo de ir a predicar el Evangelio. Tenemos la expectativa que tiene Pablo de ver a quién se lo podemos presentar. Tenemos la expectativa que tiene Pablo de proclamar la palabra de Dios. Les voy a hacer un recuento de los 7 motivos que tuvo Pablo para querer visitar a Roma. Y todos de acuerdo a los versículos que ahorita escuchamos. Primero, la voluntad de Dios. Ese fue el primer motivo que tuvo Pablo. Y lo vimos en el versículo 10. Segundo, el anhelo de ver a los santos. Lo vimos en el versículo 11. Tercero, motivo de Pablo para visitar a Roma. Comunicar un don espiritual. Lo vimos también en el versículo 11. El cuarto motivo de Pablo para visitar a Roma. Para que ellos fueran mutuamente confortados. Estaba en el versículo 2. El quinto, para que ellos pudieran tener algún fruto en Roma. Lo vimos en el versículo 3. El sexto, pagar su deuda. Lo vimos en el versículo 14. Y el séptimo, Pablo estaba dispuesto a anunciar el Evangelio, como acabamos de leerlo en el versículo 15. O sea, desde el versículo 10 hasta el versículo
15 tenemos 7 razones por las cuales Pablo quería ir a Cuba. Me gustaría saber en cuál de esas 7 razones nosotros nos encontramos. En la voluntad de Dios, en el anhelo de ver a los santos, en un anhelo de comunicar un don espiritual, en estar mutuamente confortados con nuestros hermanos de la fe, en tener algún fruto, en pagar una deuda, o estamos nosotros como Pablo dispuestos a anunciar el Evangelio. Otra cosa para meditar, versículo 16. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. De todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio, pero ¿por qué él dice eso? Es simple. Si nosotros visitamos las ruinas en Éfeso, vemos los templos de mármol escritos, edificados a grandes dioses como la diosa Diana. A los dioses se les ponía grandes templos, ¿cierto? O sea, para que fueran recordados. Cuando la iglesia empezó en el primer siglo, no se hicieron templos. No hay ruinas que ir a visitar de estas iglesias. No había templos espléndidos. Si ven cuando yo les hablé, estuvimos estudiando las iglesias, yo les presenté las ruinas de la ciudad, no de la iglesia, porque no había ruinas del templo de la iglesia. Cuando Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio, es porque él no tenía el gran templo de Jesucristo para mostrar. Sin embargo, aunque él no tenía el gran templo, que era lo que se usaba en esa época, los templos a los dioses, él no se avergonzaba de predicar el mensaje en una ciudad tan importante como Roma. No había sido construido ningún templo como resultado de la predicación del evangelio. Pero él dijo, yo no me avergüenzo. Porque él dijo, porque el evangelio es poder. Porque el énfasis está en el evangelio. Es decir, el énfasis está en lo que hace el evangelio. El énfasis está en el origen del evangelio, que es el Señor Jesucristo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es el que nos da el poder. El evangelio es el que cambia, es el que transforma a las personas. Él dice en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. El evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo, pero hoy tiene exactamente el mismo poder. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene un propósito. El evangelio es poder de Dios para salvación. El fin y el resultado del evangelio de Jesucristo es el mismo. La palabra salvación es el término que se incluye en el evangelio. El evangelio es salvación. En la Biblia nosotros hablamos de salvación e incluye todo. Desde el momento en que nosotros somos trasladadas de las tinieblas a la luz hasta la justificación, la glorificación. Incluye todo lo que vamos, lo que somos en Cristo Jesús. Constituye el evangelio no solamente el acto de creer en nuestro Señor Jesucristo, el cambio que se produce en nosotros, pero también el proceso, es el proceso que lo empezamos el día que decidimos recibir a Jesucristo en nuestro corazón y no lo vamos a terminar sino hasta el día que lo veamos a Él. O sea que nosotros hemos sido salvados, estamos siendo salvadas y seremos siendo salvadas. El Evangelio es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Comprende absolutamente a toda la raza humana. No hay ningún tipo de barreras, ni raciales, ni religiosas. El Evangelio es personal, porque está dirigido a cada uno de nosotros, a cada individuo en particular.
Cualquiera puede venir al Evangelio de Jesucristo, cualquiera puede ser salvado. Y lo único poder que tiene el Evangelio es que el único método para obtener la salvación es por medio de la fe. Veamos el versículo 17, que es el último. Niñas preciosas, que como dice Angelita, me tomo todo el tiempo y me perdonan, pero es que primero me emociono y segundo, pues esto es lo que el Señor me ha puesto. Amén. Versículo 17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí dice Pablo que el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y no se trata específicamente que sea la justicia de Dios, porque la justicia de Dios sería un atributo y Él no comparte sus atributos, ¿cierto? Se trata de una justicia que es de Dios. Se trata de una justicia que justifica al hombre, a cada uno de nosotros. Se trata de una justicia que no acepta la justicia de los hombres, sino solamente la justicia de Dios. Mire el libro de Isaías, dice en el 64:6. Pues todos nosotros somos cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como la topa, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de que es una justicia atribuida a Jesucristo. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Padre Celestial, el Creador del universo, coloca a cada uno de nosotros como pecadores en Cristo y nos ve a través de Él. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya el Padre ya no nos ve a nosotros, ya no ve a Claudia o a Rosita, ya ve a Jesucristo en Claudia y en Rosita, ya ve la perfección en nosotras. También lo estudiamos cuando estudiamos a Juan. Él ya no ve el pedazo de mármol, él ve como Miguel Ángel al David dentro de ese mármol. El Señor ya nos ve perfectos, somos totalmente aceptados por Cristo y somos aceptados en Cristo. Eso es lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Ese es el único método de obtener la justicia de Dios. Y la última parte de este versículo dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase también aparece en el profeta Habacuc, en el capítulo 2, en el versículo 4. Cristina nos estaba hablando de eso el miércoles y jueves. Por el más el justo por la fe vivirá. Dice Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esa frase también la encontramos en Gálatas y en la carta de los Hebreos. La justificación por la fe significa que un pecador confía en Jesucristo. Y aquel pecador que confía en Él no solamente es perdonado debido a que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, sino que también está completo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos 4, en el versículo 25 nos dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la justicia de Dios. Nada más que eso. Como el Señor nos ve. El Señor nos ve justo, porque Él ya no nos ve acá con nosotros, sino nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora pues esperamos a ver qué nos trae la semana entrante de Romanos a través de Pablo. Amén. Amén, amén. Hoy escuché la prédica de Claudita, no sé, mis hermanas, en medio de una tormenta eléctrica impresionante. En ratos no te escuchaba y estoy aquí en la ventana, unos relámpagos, wow, truenos, rayos, relámpagos, lluvia.
No sé las hermanas si están viviendo lo mismo, pero aquí, ay, Dios mío. Y yo decía, ay, Señor, y así es tu voz de fuerte, Padre Santo. Antier yo decía lo mismo, le decía a mi esposo, estábamos también, creo que almorzando, bueno, no sé, y había unos relámpagos, y le digo, ese sonido solo lo puede hacer Dios, nadie más. De que su voz es como el trueno. Ay, Amén. Dios. No sé si alguien más lo escuchó, pero emocionante escuchar la palabra de Dios en medio de ese ambiente. Y todavía se está alumbrando la ventana, pero cañón. Entonces, pues, bueno, Dios puso un escenario para que escucháramos, al menos a mí, que estoy cerca de la ventana. Y aquí también bueno, está lloviendo. ¿Allá también? Sí, está lloviendo y relampagueando durísimo. Sí, tremendo. Dijo el Señor, ahí les va, para que se despierten. Ay, 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 pues somos deudoras, Claudita, somos deudoras. Amén, así es. Tenemos una deuda muy grande que pagar. Como decía Pablo, es que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder para salvación lo tenemos nosotros para llevarlo, la palabra de Dios. Creo que es lo más resaltante de esta noche, ¿verdad? Que somos deudoras y que tenemos ahí un tremendo modelo en el apóstol que no sé si fue el que más sufrió de todos los apóstoles, porque de verdad ahorita que decías cuando ya logró ir a Roma, mira todo lo que le ocurrió. Primero que iba como preso y todos los eventos que vivió para poder llegar a Roma, y llegó como prisionero. Lo que yo sabía era que le rentaron una casa y lo pusieron aparte. Parece ser que estuvo 2 años, ¿verdad? 2 Pero años sin estar en la cárcel. Y de esos 2 años, el primer año lo pasó con Pedro. Pero custodiado por un soldado día y noche. Pero ahí llegaba toda la gente a que le predicara. Pero allá iba exactamente, o sea que tenía la cárcel entre comillas, pero pues sí podía ir la